Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, directamente desde Valparaíso, mentira, porque no está viviendo ya. Estamos con Daniel Hidalgo Urtubia, me costó, lo había dicho mal al principio, pero fuera de cámara. Nació en Valparaíso en 1983, es docente y escritor con varios libros premiados algunos, a su haber, por los cuales no lo trajimos nunca, pero lo trajimos por este. Vamos a mencionar un poco su obra: Barrio Miseria 221 del 2007, Canciones Punk para señoritas autodestructivas del 2011, Manual para robar en el supermercado, ese libro que todos quisimos alguna vez, del 2015, We Rap, 8 historias rápidas y pesadas, también del 2015, es una obra colectiva con otros autores, Fanfiction, aunque ustedes no crean, me queda un ejemplar ahí arriba, del 2018, El último pogo de Rita Maldita del 2021 y Play Again, Nostalgia y Videojuegos, que es el que nos convoca ahora, publicado recientemente por Santiago Ander. Daniel, un gustazo, y nos demoramos, pero aquí estamos. Sí, no, un gusto estar acá. Había dicho que tenía muchas ganas, así que se concreta aquí con este navegado. Para el frío, ¿cierto? Oye, lo que está raro. Nos tocó una tarde en Santiago para los que nos van a ver en algún otro momento de la historia. Pero bueno, así es esta ciudad, por algo no la quiere nadie, salvo los santiaguinos de corazón, que somos re pocos, como 3 conmigo. Las risas lo notan. ¿De dónde y por qué un libro? ¿Tú crees que es específico? Yo quedé como out con el libro, pero debo ser de los pocos, a la mayoría le encantó. ¿De dónde qué? ¿De dónde salió la historia de hacer? Hay varias formas como de explicar eso, porque coinciden muchas cosas. Hay una serie de coincidencias que llevan finalmente a que esto se concrete. Lo primero es que, claro, como efectivamente decías, yo vengo de la narrativa más dura, ¿cierto? A través de novelas y de cuentos, al menos en tema libro. Y de los buenos. Además. Parece que sí, pero he trabajado como la narrativa y la ficción, ¿no? Igual, claro, a veces, mucho tiempo trabajé también en periodismo, en crítica, cultural. O sea, a mí me gusta la escritura más allá de su formato. Ya también estudiando, haciendo artículos académicos, investigación, entonces siempre estoy como escribiendo, pero efectivamente en el tema del libro me pasaba que sentía que quería buscar otra cosa, ¿no? Buscar una salida, ya, porque tengo por ahí unas par de ideas para novelas, para cuentos, pero quería probar otro tipo de texto que me permitiera estirar esto, ¿cierto? Y ver la plasticidad con la que uno puede trabajar. Y pasó con estos libros que son, como se ve ahí, cuadraditos, ¿cierto? Y pequeños, que yo sabía que Santiago Ander, la editorial, venía trabajando, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo, el primero que vi uno del punk que habían sacado, y después, la segunda oportunidad, vi uno de Twin Peaks, ¿no? De Martín y Sepúlveda, ¿no? Y ahí, claro, me acuerdo que me puse a conversar con Pablo, que está acá, en un stand, me acuerdo, de la feria, de la Furia del Libro, y le digo, oye, pero esto se va a transformar en una colección. Me dice que sí. Le digo, oye, pero invítenme, entonces me gustaría hacer algo. ¿Qué le han dicho, Pablo? Y él, con el olfato que tiene, Pablo tiene muy buen olfato editorial, me dice, necesitamos un libro de videojuegos antiguos. Esa fue la pedida que me hizo. Yo me fui para la casa pensando que eso podía hacer. Yo, efectivamente, no sé si puedo categorizarme como gamer, pero sí juego harto videojuego. Hasta el día de hoy, sí. Pero claro, no juego en línea, ¿cierto? No soy de estos que hacen, digamos, lo transmiten por redes sociales, sino que juego en la intimidad de mi casa, y siempre con esta idea de ir volviendo a los videojuegos que yo jugué cuando era muy niño, o también reediciones de esos juegos, o juegos que se parezcan un poco a los de esa época, que son los 80, los comienzos de los 90. Y ya, como que se me ocurrió ese margen, ¿no? de videojuegos para poder trabajar. Y además, todo esto tiene que ver también con, yo estaba terminando una tesis, ¿no? Una tesis de magíster que estaba estudiando, y estaba trabajando con el tema de cómics, ¿no? Con historietas en determinado momento que eran dictaduras latinoamericanas. ¿Qué pasaba con el cómic en esos momentos? Trabajé con El Eternauta en Argentina, con una novela gráfica que se llama Rupay en Perú, y con toda la movida under de historietas y revistas, ¿cierto?, de los 80 acá en Chile. Entonces había un montón de ideas que se desprendían de ahí, tratando de analizar las historietas como objetos culturales, pero también como literarios y narrativos,
hubo un montón de ideas que finalmente no quedan en la tesis, y yo cuando me pongo a trabajar con videojuegos veo que se pueden aplicar también a videojuegos como si fueran cuentos o como si fueran relatos, ¿no? Que hay historia, hay autorías, hay estéticas, ¿no? Y todo esto... Metalenguaje, por favor. Sí, totalmente. Existe, digamos, en la tradición. Una vez, yo al final termino pensando que todos los juegos derivan de estos primeros videojuegos. O sea, Pac-Man es una cosa que se va reconstruyendo, incluso en juegos como de estos de shooters, como el Doom, ¿no? Que va con una pistola por un laberinto, y el laberinto, digo, es Pac-Man, ¿no? O la idea de la repetición, que uno pierde y vuelve a jugar la misma etapa del principio, eso es Pac-Man, y eso se va repitiendo también en diversos videojuegos. Entonces aparecen estas coincidencias. Aparte yo estaba también medio buscando también nuevas formas, medio rayado con los libros que no fueran el formato tradicional, ¿no? Libros cuadrados, ¿no? Hace poco estuve en Lima y encontré el libro de Carlos Yoshimoto que se llama Marginalia, que también es un libro de pasajes, donde cada texto es muy breve, que a veces son autobiográficos, a veces son ensayísticos, a veces son de análisis cultural, literario, social. Y dije que hay una forma de poder construir una historia a partir de imágenes fragmentadas, ¿no? Pasajes, así como Walter Benjamin, ¿no? Que se puede aplicar también a este tipo de artefactos como más pop. De ahí viene la idea, digamos, de trabajar con videojuegos y en este formato. Llámenle profesor. Quedó claro, ¿no? Quedó clarísimo. Si no se entendió, hablamos de nuevo. Oh, fue genial. Todo bueno. Sí, subió la temperatura. Sí. Es que el calor humano acá es terrible, ¿verdad? ¿Y cuánto te demoraste? ¿Tuviste que investigar mucho? Porque las historias o los textos que pusiste acá, hay historia de cada uno de los juegos, ¿sabes? Y son muchos, yo no sabía que habían tantos para empezar. Sí. Bueno, hay un proceso de trabajo e investigación que tenía que hacerlo seriamente. Yo no soy un especialista en videojuegos, pero tuve que investigar, ¿cierto? Porque eso yo sí lo hago constantemente con distintos temas literarios. Y como digo, lo traté como de investigar como si fueran libros medio ocultos, medio escondidos, así como Borges buscando estos autores, o Bolaño buscando estos autores medio inexistentes. Y hay un proceso que es inicial, que es yo acordarme de qué videojuegos jugaba, claro. ¿no? ¿Qué videojuegos jugaba? La parte personal, por supuesto, que siempre tiene que tener el componente para poder decir, de esto voy a hablar, hablas desde un presente tuyo. Sí, sí, y efectivamente los primeros que han aparecido son los Mario Bros, que yo me acuerdo que tienen que haber jugado como mucho tiempo. Estos videojuegos a veces terminan partiendo franquicias, ¿no? Como en la historieta pasa con Superman, ¿no? Que van teniendo el Super Mario 1, Super Mario 2, Super Mario 3, Super Mario World, ¿no? Y después va creciendo y va creciendo. Entonces estaba muy presente Mario y empiezo como a pensar en esos videojuegos y empieza a aparecer otro y me empiezo a acordar de otro y de otro y de otro. Entonces había unos que estaban muy presentes y otros que fueron apareciendo a través de los recuerdos. Y dije, acá hay un modelo, ¿no? Como voy a ir trabajando, y de hecho lo fui trabajando en esa misma orden, que mientras yo me acordaba de uno, inmediatamente lo escribía. Además tiene esta facilidad, ¿cierto?, de que son textos breves. Después se me explicó, yo no sabía al principio, que era un máximo de 120 palabras para que quedara bonito dentro de la página. Entonces es como un haiku, ¿no? O es como un poema, tiene que tener una estructura, ¿cierto?, y que apuesta absolutamente a lo mínimo, a lo menos que se pueda, a la economía del lenguaje. Entonces yo estaba trabajando en un liceo en la Florida el año pasado, mientras escribía el libro, y jornada completa, como nunca se me ocurrió tomar después de los 40 años una jornada completa, que no había tenido nunca una jornada completa. Entonces los tiempos de escritura eran el metro, no eran el transporte. Entonces me puse esa idea de ir acordándome de videojuegos y al mismo tiempo de que en la ida escribía 2 y en la vuelta escribía 2. Y así fueron apareciendo. Después los fines de semana investigaba, corregía si es que tenía algunos datos de fecha o si es que había algún tipo de información relevante con respecto. No todos los entradas o los pasajes que están acá son informativos, pero algunos sí. Otros más son de análisis, otros más son de la experiencia. Hay unos que son unos juegos más literarios. Y ahí dije, ya, está este modelo, y lo fui, salió muy rápido. La escritura tiene que haber tardado como un mes, ¿no? Y sí, claro, la edición, un año completo, ¿cierto? Reescribiendo. Habían juegos que me presentaban ciertas problemáticas, ¿no?
Por ejemplo, el de Pac-Man, ¿no? Yo Pac-Man lo sostuve desde la idea de la dialéctica, que es algo que se ve harto en filosofía, bueno, en estética también, en una forma de entender la cultura donde dos fuerzas están constantemente peleando por algo. Y yo dije, ya, esto se puede representar en Pac-Man. Pero después me di cuenta que Pac-Man, ¿qué pasa? Cuando uno pasa la etapa, la siguiente etapa es lo mismo, ¿no? Entonces ganaste, pero en realidad perdiste, porque fuiste a un mundo que era igual al principio, pero más difícil. Entonces no es dialéctica esto. Entonces empecé como a buscar otros autores, ¿cierto? Entonces aparece primero Hegel, que es como el padre de la definición de la dialéctica que ocupamos ahora. Después me pasé a Benjamin, pasé por Adorno y Marx, por supuesto, y veía que algunas cosas calzaban, ¿no? Y tuve que juntarme con gente del área de la academia, de la filosofía, que a veces me daba un poco de vergüenza preguntarle, oye, ¿qué opináis de este texto de Pac-Man, no? Y primero, jajaja, pero quedaban pensando, ¿no? Entonces me decían, claro, sería una dialéctica si es que uno gana y deja de jugar. Pero ¿quién deja de jugar cuando gana, no? Si estas máquinas lo que buscan es que uno esté poniendo la ficha, claro, ¿cierto? Que esté jugando. Entonces, Pac-Man tiene además una cosa, que hay un nivel que se echa a perder. Hay un nivel que ya la programación no da y ya se echa a perder, se buguea y uno no puede seguir jugando, pero en teoría es un juego eterno, ¿no? Un juego infinito. Entonces, claro, de hecho, el Pac-Man, como aparece acá, no es la versión final. Es un texto que he seguido trabajando, que da para algo más largo, para compararlo con otros videojuegos y con otras también opciones literarias, narrativas, ¿no? Sobre todo con relatos más heroicos, ¿no? Entonces ha sido como fue bien intenso, sobre todo corregir los textos, ¿no? Corregir los textos para que salieran lo mejor posible. Tendrías que haber ido a 31 minutos. Ahí también tienen ese juego, que se acaba el mundo y inmediatamente nace otro exactamente igual. Entonces ahí nos vamos a la parte religiosa. Se acabó el mundo, Dios acabó el mundo, claro, pero nace otro exactamente igual. Bueno, de hecho lo cerré con Nietzsche de Pac-Man como la idea del eterno retorno, que también es una mirada religiosa de que todo esto ya aconteció y en realidad estamos repitiendo, ¿cierto?, una historia que es como superior, ¿no? Eso desde la filosofía. Tus análisis, tus comentarios o lo que fuere que hicieras en cada uno de los capítulos me hizo pensar en eso, en que el análisis de este cabrón es genial. Yo decía yo, para mis adentros, si llegué a jugar alguna de estas cosas, jugué nomás. En ningún momento se me pasó por la mitad de una neurona a analizar lo que estaba haciendo. O sea, entré a un flipper, me fui a una máquina, metí una ficha y me dije, hay que pegarle a esta cosa, pero ni siquiera miré qué era. Ahora me entero que habían hasta de tortugas ninja y con 4 jugadores. O sea, ya, paren esto, es mucho. Sí, mi infancia fue en los últimos años de la dictadura. Entonces, recuerdo esa ida a los flippers, por un lado, como un encuentro, ¿no? Como la idea de comunidad, ¿no? Uno iba a los flippers, que son estos salones de videojuegos que se dicen internacionalmente, pero acá le decíamos los flippers, ¿no? Claro. Los Diana, los Bajos York, ¿cómo se llaman por acá? Los Delta. Los Delta. Y para eso tendrían otro nombre, me imagino. Sí, allá en Viña había muchos, me acuerdo, los Samoa aparecen por acá, ¿cierto? No quise nombrarlos los que digamos, como exactamente el mapa de dónde estaban determinados flippers, pero sí, en Valparaíso había muchos, pero también me acuerdo, tú me comentabas hace un rato, de que también habían de barrio, como que la tía del almacén ponía un par de máquinas, ¿cierto? Y eran unas poquitas máquinas, yo no iba ahí, ¿cierto? Se gastaba el vuelto del pan, ¿cierto? Que te pasaba la abuelita, la mamá, y uno lo jugaba ahí en sus fichas, ¿no? Entonces estaba esta idea de un encuentro, de una comunidad, pero también era como algo medio oscuro, ¿no? Porque de hecho lugares eran oscuros, luces de neón, era casi como ir a un topless, pero para niños, ¿no? Era por representativo de la época, todo era oscuro y para callado. Y tenía esta cosa que eran ejercicios muy cuestionados por la violencia, por la adicción, por el tema de las pantallas. Entonces, hasta el día de hoy los videojuegos tienen esta presión social, este juicio de que son ciertas apologías a la violencia, ¿no? El tema de la sangre, los golpes, las pistolas, ¿no? Entonces, hay una cosa media prohibida también en estos espacios que son los flippers. De hecho, la que mencionan en el libro es, que me acuerdo, pero así muy puntualmente, el día que cambiaron una ley, que fue en los 90, en donde sacaron a los escolares de los flippers, ¿no? Y si tú eras escolar ya no podías ir a flippers si es que no es con un adulto, en horarios del colegio.
¿no? Y las leyes siempre tienen vacíos en la práctica, ¿cierto? En la teoría a lo mejor podrán haber quedado muy bien, pero en la práctica tienen muchos vacíos. Y me acuerdo que por lo menos los flippers de allá de Viña, en ese tiempo yo vivía en el Cerro Recreo, me acuerdo que fue justo en una avenida donde estaban 2 o 3 flippers. Claro, nos avisan que no hay cómo saber si tú vas en la mañana o en la tarde al colegio. ¿Ya? Entonces sí puedes estar en los flippers, pero sin la corbata y sin la camisa. Entonces nosotros íbamos al colegio con la polera, si hacíamos la cimarra, camisa para afuera, ¿cierto? La corbata guardada y listo, podía estar. No sé si es tan efectivo, nunca entraron no recuerdo que hayan entrado los carabineros a sacar, digamos, a los chiquillos jugando, pero sí recuerdo esa sensación de que estábamos haciendo algo que era indebido, a pesar de que yo tenía la autorización de mis papás, ¿cierto? Entonces eso me acuerdo de esos espacios de comunidad que hoy en día ya no existe mucho eso, ¿cierto? Si uno va a uno de estos lugares por nostalgia, ¿cierto? De hecho ahora me dieron ganas de ir a los Juegos de Arna que están acá en el centro, pero la comunidad ahora es virtual, pues. Los juegos online, ¿cierto? Y es lo que la lleva. Yo soy profe, entonces noto cuando los chiquillos están muchas horas frente a la pantalla del computador, ¿cierto? Porque además se comportan socialmente distinto. No digo que sea malo, que sea bueno, a mí no me gusta categorizar así a los estudiantes, pero sí veo que tienen más afición, ¿cierto?, a conexiones online, a conversar con una máscara, ¿cierto?, una máscara digital de otro muchacho de la misma edad, ¿cierto? Pero claro, la comunidad sigue, a eso llega. Los juegos tienen, me han dicho, porque algo investigué también para la conversación, va más adulto que hijo. Sí, no, sí, totalmente. Porque es absolutamente nostálgico. Sí, no, sí, totalmente. A mí me pasaba, de hecho, cuando estos típicos días, así como el día del alumno, en el colegio, ya alguien lleva la consola y jugamos todo. Y claro, los juegos que juegan uno, ellos no les llama la atención, nada. Ellos juegan juegos mucho más sofisticados, más difícil para nosotros. Yo creo que sería mucho más difícil de jugarlo, pero yo creo que para ellos también es más difícil jugar los que jugábamos nosotros. O sea, esta idea de ir sumando puntito más puntito y después repetir y que la otra etapa sea igual a la primera, no sé si les llama tanto la atención a las nuevas generaciones. Es que ya tenemos hasta el codificador interno distinto. Sí. Están pensando en otra cosa, entonces como mucho más complejo. Esto era, no vamos a decir básico, porque hacerlo tiene que haber sido una pega para el pobre cristiano que lo hizo, pero estaban pensados para la mentalidad que teníamos en los 70, 80, cuando empezaron a salir recién. Muchos de los videojuegos tienen esta cosa media militarizada, que se trata de dispararle al enemigo, ¿cierto? Porque además tienen todos los influjos de la Guerra Fría, ¿no? de los años más potentes de la Guerra Fría. Uno se da cuenta incluso que hasta los japoneses desarrollaban, que son las dos grandes industrias, la norteamericana y la japonesa, ¿no? Y los japoneses también desarrollaban juegos sobre soldados norteamericanos que tenían que conquistarlo a ellos mismos, dominarlo a ellos mismos, ¿no? Entonces está eso presente. Hay ideologías en los videojuegos, hay formas de comportamiento, conductuales, como en todos los productos culturales industrializados. Y claro, yo no sé si eso amortará, porque también le pasaba a los cómics. No sé si te acuerdas tú que también decían, no, el Pato Donald, el imperialismo yanqui, ¿no? Pero cuando uno tiene una buena base educativa, ¿cierto?, los valores familiares, uno puede verlos como objetos de entretención sin creer que esto te va a moldear la cabeza de determinada forma, ¿no? Ahora yo también creo que hay videojuegos de ciertas sensibilidades de derecha y ciertas sensibilidades de izquierda también, ¿no? Y el caso emblemático es el Tetris, por ejemplo, que fue creado por la Unión Soviética, ¿no? O sea, por un programador que trabajaba en un ministerio de la Unión Soviética, también experimentando con la tecnología y hasta donde se podía llegar, desarrolla este videojuego que, si uno lo ve en comparación con casi todos los otros videojuegos, es muy distinto a todos, ¿no? Tiene una sensibilidad muy distinta porque se trata de construir. Todos los videojuegos buscan destruir lo que está pasando, en cambio Tetris tú tienes que armar las cositas, ¿cierto? Que toda la pared vaya armando, es lógica matemática, ¿cierto? La geometría también está metida, ir armando todo esto, pero además también pasa que Tetris, por ejemplo, la música también es una canción Koroveni, que se llama, una canción folclórica rusa, que la ponen también de fondo en el videojuego, y tiene una onda así muy distinta a los videojuegos, por ejemplo, norteamericanos, que son más bélicos, más de enfrentamiento, los japoneses también. Entonces hay sensibilidades distintas detrás de los videojuegos.
Bien, me quedaba para... Interesante. No le tenía fe a la conversación. No había cero esperanza en esto y estaba resultando... Pero una cosa monetaria, no, pero otra cosa. Es que sí, eso también lo hablamos fuera de cámara. Obviamente que, bueno, yo ya lo dije también en mi caso personal, cuando yo llevaba a mi hijo a jugar, que mi hijo sí es de tu edad, soy un poco mayor, yo no lo pensaba. Yo iba a jugar para conocer el juego. Pero al hacer el análisis de todo lo que hay detrás, de cómo se hizo, para qué se hizo, ahí sí encontramos todo lo que estamos hablando. Hay dialéctica, hay política, hay lenguaje. Son producciones culturales. Y todas las producciones culturales tienen implícitamente este tipo de mecanismos detrás. Entonces, es efectivo lo que tú cuentas. De hecho, a mí tengo muchos amigos que también no deben haber jugado nunca, o muchos a los cuales los videojuegos solo les recuerdo a la infancia, ¿no? La primera infancia. Y tengo otros que también juegan así harto. Pero sí, pues, hay hartos prejuicios con los videojuegos en general. Sí. Hay hartos prejuicios. Pero dentro. O sea, desde ese punto de vista, Sí. pero también ahora, ¿no? Como se habla de los niños rata, por ejemplo, cuando están muy encerrados jugando, ¿no? Entonces, está siempre esa idea. Sin embargo, a nadie le preocuparía que un muchacho esté todo el día leyendo, ¿no? O esté todo el día viendo películas, ¿no? Pero videojuego, algo pasa, ¿cierto? Que nos genera como, no, que hay algo que está mal. Y yo no creo que sea así. De hecho, yo la mayoría de los juegos que juego son narrativos, ¿no? Son aventuras gráficas, tienen diálogos, tienen una historia, uno va buscando cosas, ¿no? Actualmente estoy jugando lo que se llama Ninja Gaiden, que es uno antiguito, pero sacó una versión nueva hace un par de días. Ragebound se llama, Ninja Gaiden Ragebound. Y no, ahí fascinado, porque ahí con espadas, ninjas, samuráis, aparece la CIA y los soldados norteamericanos, y hay unos demonios, y toda una historia. Aparte, eso tiene muy interesante los videojuegos. Tiene una cosa estética que bebe de muchas cosas. Bebe de la tradición bélica, pero también bebe de las literaturas pulp, ¿no? Hay mucha fantasía, hay mucha ciencia ficción. También bebe un poco de relatos más antiguos, mitológicos, y también de cosas más pop, del manga, del anime. Entonces es un mundo muy, muy interesante, sobre todo con un género que se llama Beat 'em Up, que es mi favorito y el que más aparecen allí representaciones de ese juego. Lo nombran varias veces. Beat 'em Up básicamente es sacar a la cresta al que vaya apareciendo. Y esos escenarios son muy parecidos a las películas, a algún tipo de películas que hizo Carpenter, sobre todo en los 80, ¿no? Que es como un barrio chino en Estados Unidos, fantasía, porque está el tema de las películas de Kung Fu por un lado, pero también por otro lado el imaginario de los demonios, de los yokai, ¿no? ¿Será? Y está, bueno, la pelea, ir avanzando, y tipos vestidos como soldados, medio robóticos a los enemigos, pelos de colores, y hay toda una cosa media kitsch, que solo es un mundo que puede existir en el videojuego. Ahora con los avances del cine sí han podido adaptar algunas cosas. El caso de Mario Bros. Fue interesante, una película que era imposible hacerla sin las capacidades de animación que tenemos actualmente. Y también con ese imaginario, ¿no? Ya la gente ve Mario y lo reconoce, sabe cómo es el mundo de Mario, los colores, ¿cierto? Que si toca una planta se va a transformar en determinada cosa, ¿no? Eso es también interesante en Mario, que hay una cosa directa con el tema alucinógeno de las plantas. Claro. El Mario come una planta y crece, ¿no? Come una planta y tira fuego, come una planta y se transforma en un animal, ¿no? Entonces hay una cosa media psicodélica también en ciertos videojuegos. Que son, a mi entender, estéticas literarias, ¿no? Como uno tiene que ceder cuando lee ciencia ficción en algunas cosas, en varias cosas, como también tiene que ceder en las revistas pulp, en el policial también tienes que ceder algunas cosas, en los videojuegos también tienes que ceder para poder entrar en ese mundo y poder decodificar esa narrativa implícita. O sea, estaríamos frente a un tipo de lenguaje distinto, ni más ni menos. Yo creo que efectivamente el videojuego es una nueva forma de escritura literaria, ¿ya? Postmoderna, mediada por el mercado, por la industria, todo lo que uno quiera. Yo creo que la literatura también está un poco en esos términos hoy en día. Pero es un lenguaje donde, imagínate, los tipos que lo creaban, porque uno ahora conoce las grandes industrias, ¿no? Los juegos que se llaman AAA, que son los de grandes empresas. También hay videojuegos indie actualmente, pero yo diría que casi todos los videojuegos de los primeros partieron en una sala de clases de unos estudiantes de informática
o partieron en una oficina de alguien que sacaba la vuelta tratando de hacer un videojuego en un computador porque no tenía computadores en la casa, solamente estaban en grandes oficinas. Y es un ejercicio de escritura. La programación es un código, ¿cierto?, que funciona en base a acciones numéricas y también a letras. Entonces el tipo tiene que saber ocupar ese código como un escritor tiene que saber ocupar el lenguaje literario, ¿cierto? Y además tiene que tener narrativa, un inicio, un desarrollo, un final, ¿cierto? Pero además es lúdico. Entonces tienes que buscar que ese lector, ¿cierto?, se haga parte además a través de los movimientos. Darle la idea, porque es una ilusión que uno pueda ir decidiendo cosas en el videojuego. En el videojuego está todo dicho, tú tienes que hacer esto, se aprieta este botón, si este va para acá, este va para allá, está todo ya hecho. Pero te presenta esa ilusión interactiva donde tú puedes tomar decisiones en base a cómo te vas moviendo y superando los obstáculos. Yo creo que es una nueva forma de lenguaje y por lo tanto, una nueva forma de escritura, y por lo tanto el videojuego es un nuevo dispositivo narrativo, no muy distinto al libro. De hecho el libro yo traté un poco de imitar esa onda de videojuegos, por eso los juegos no están ordenados ni alfabéticamente ni cronológicamente, sino que aparecen nomás como tú das una vuelta a una página y te lleva a una época distinta. Puedes partir leyendo el libro por donde quieras, además no necesariamente seguir un orden lineal. Pero además yo creo que el programador o el diseñador de videojuegos es una forma de autor muy nueva, ¿no?, que no tiene más de 50 años, porque muchos autores de hecho trabajan con equipos de personas, muchos diseñadores, hay algunos que saben programación, ¿no? Entonces pueden entrar en esos temas de códigos con sus programadores, hay unos que trabajan solos también haciendo los códigos de este lenguaje, pero también hay unos que son exclusivamente guionistas, ¿no?, que son exclusivamente guionistas que solo hacen la historia de este videojuego. Se me ocurre esto está acá, y el equipo ahí lo va llevando, digamos, al código que finalmente lo transforma en una imagen. Actualmente hay unos que son celebridades, además, ¿no?, que son muy famosos y comentan de cine, y etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que hay una cosa de autoría. Como lo conversábamos hace un rato, yo quise trabajar como Borges, ¿no?, como Borges buscando enciclopédicamente estos artistas que han quedado como un poco fuera del canon, ¿cierto? Quise llevar eso, el tema del programador, como una nueva forma de escritura, ¿no?, un nuevo escritor. Bueno, abramos un poco la conversa para que participe la gente. Pues veo a alguien con muchas ganas de preguntar algo. Esperemos que sean preguntas y no comentarios de ala. Adelante. No, Daniel, una pregunta. Dígame. Es complicado, o sea, gente de nuestra edad obviamente tiene más nostalgia de estos videojuegos de los 80, 90. No sé si te pasa a mí me pasa que siento que la tecnología me superó un poco. Y la comparación son siempre odiosas en el sentido de que, no sé, es mejor esta época los videojuegos, es mejor la anterior. No se ha pensado una especie como si hay como un revival por la nostalgia, en el sentido de que la tecnología es tan abrumadora, aunque efectiva, pero abrumadora, que uno preferiría volver a los que empezó jugando cuando niño, claro, ¿no? A mí me pasa que, me tiento, no sé si te pasa, que veo estas ofertas de estas máquinas que comprimen tienen todos los juegos comprimidos en los emuladores, pero así como que más de una vez lo he pensado y digo, bueno, ¿de dónde saco el tiempo para jugar? Sí, mira, hay dos preguntas ahí que me estás haciendo, pero la primera, pero pasa en todo, en la literatura, en el cine, en la televisión, hay un agotamiento de nuevas formas. O sea, ya yo creo que lo posmoderno nos lleva a tal punto de que es muy raro encontrar algo nuevo, ¿no? Todo es una revisión, un homenaje, un remix, ¿cierto? Y efectivamente hay una retromanía que se ha dado en todo, ¿cierto? Uno lo ve incluso en las poleras, a veces hay marcas de detergente que eran antiguos, ¿cierto? En la música volvieron los vinilos. Está el revival de los vinilos, en los cassettes también hay bandas que sacan sus nuevos discos en cassette, ¿cierto? Hay por un lado un agotamiento y por otro lado una búsqueda que ya no es vanguardia, sino que es retaguardia, de ir a los orígenes de todas las cosas, ¿no? Y los videojuegos, de hecho las animaciones también pasa, ¿cierto? En el cine, ¿no? Y en los videojuegos también pasa eso,
porque la evolución es tal en los 50 años que ya el videojuego ya ni siquiera tiene que ser pixel cuadradito como nosotros lo recordábamos, ¿cierto? Pequeño. Hoy día pueden ser formas muy parecidas a las animaciones de Pixar, ¿no? A la animación CGI digital, ¿no? Sin embargo, claro, los juegos como más populares del último tiempo reinvierten, o sea, reimaginan esta idea del pixel, ¿cierto? Lo disfrazan como si volviéramos a jugar los juegos de la infancia. Aparte, también los videojuegos ya se han transformado en verdaderas franquicias, ¿no? Entonces también, por eso reaparecen esos mismos videojuegos que jugábamos, los mismos personajes que uno se encontraba en los Flip, pero en la Nintendo, en el Super Nintendo, en el Atari. Eso vuelve, ¿no? Vuelve. Yo creo que porque estamos en un momento que nos vamos a pegar un salto y vamos a ir a otra cosa distinta, pero estamos en un momento de reciclaje cultural. Y eso se da en muchas manifestaciones culturales y artísticas y también formas de entender el mundo, ¿ya? Y lo otro que me decías, claro, pues uno se acostumbra a jugar ese tipo de videojuegos que está hecho en base al laberinto y la repetición. Esa es la idea, ¿no? De ir avanzando, o también a la destreza, ¿no? A apretar el botón justo en el momento y la palanca en un momento preciso para que pase a la etapa siguiente, ¿cierto? Ya los videojuegos ya no son eso. Los videojuegos hoy día son mundo abierto, exploración, comunidad, conversar con el otro personaje que está manejando a otra persona que a lo mejor está al otro extremo del mundo, ¿cierto? Son quizás más pausados, ¿no? Hasta por ahí nomás estaba pensando en otros videojuegos como el Cuphead, que fue un éxito hace un par de años atrás, que de hecho también se parece a lo antiguo, que es un juego de plataformas, ¿no? De ir avanzando y saltando y pisando monitos y esquivando balas, pero tiene algo muy bonito el juego, que en lugar de recurrir al pixel, hizo animaciones hechas a mano como en los años 30, como Disney o Warner Brothers, ¿cierto? En sus primeras animaciones. Es muy bonito de ver el juego porque ves estos movimientos de los personajes, que se nota la artesanía del programador detrás. Hay una mezcla entre animación y programación. Entonces, claro, uno a veces como que desconoce los nuevos lenguajes del videojuego, pero sin embargo, como está la retromanía, probablemente hay un montón de videojuegos que se parecen a los que uno jugaba antes y que están saliendo ahora, digamos, hoy día. Entonces, está efectivo eso de que uno vuelve o busca volver a eso. Y en ese juego que dices tú que salió una nueva edición hace poco, ¿no es igual al que jugaste antes? ¿Es una versión más actualizada? El Ninja Gaiden lo que tiene es que es un formato de juego, así como el Mario Bros, como el Pac-Man, como el Tetris, tiene una estructura que la tiene el primer videojuego y de ahí la ha ido replicando, pero obviamente con mucho más largo, más tiempo jugando, con más animación, con más personajes. También? La estética en este caso no, pues la mantiene, y de hecho se ve el pixel, se ven los cuadraditos moviéndose. Pero a eso iba que parezca el mono antiguo. Claro, en este caso sí, pero evidentemente está mucho más detallado y con más colores, más luces y sombras y todo eso. Sí, es que eso es lo otro, que ha ido creciendo además su propio lenguaje, pues, su propia forma, no solo de cómo se hace un videojuego, digamos lo técnico, ¿cierto? En la capacidad que tiene la máquina para reproducir una programación, sino que además la forma de jugarlos también ha ido avanzando un montón. Por ejemplo, en Pac-Man hay un Pac-Man que es en línea, donde hay varias pantallas y 40 personas jugando en línea al Pac-Man, y el último en perder es el que gana el juego. Y un Pac-Man que solo se puede jugar en línea. ¿Es el mismo Pac-Man? Sí. ¿Tiene la misma ética del original? No. Porque acá lo que busca es que uno esté compitiendo con otros jugadores, y eso es nuevo. Eso no pasaba en el primer Pac-Man, donde uno jugaba más bien de forma solitaria. Eso me llevo a la siguiente pregunta. Cuando tú eras joven y empezaste a jugar esto, no porque ahora no seas joven, sí. O sea, cuando eras menor que ahora y empezaste a jugar esto, ¿era como voy a ir con mis amigos o voy a ir yo a jugar? Yo me acuerdo de probablemente 3 momentos. El primero era familiar, ¿no? Y uno iba con el papá o la mamá. Yo me acuerdo que mi papá era bueno para las fichas y los videojuegos y me llevaba a mí, yo no jugaba ni uno y él se pasaba jugando al principio. Después ya cuando aprendí a jugar, ya claro, ahí yo iba con mis compañeros del liceo después de clase, ¿no? O también gente que uno conocía en este espacio, porque estaban ahí todos los días que uno iba y terminaba haciéndote amigos en este lugar, en los Flip, pero terminabas compitiendo con ellos o terminabas jugando algún juego colaborativo. Pero sí había un encuentro social en este espacio. De hecho, aquí narro una anécdota del Mortal Kombat, de hecho,
que yo me acuerdo la primera vez que fui a jugar el Mortal Kombat fue con un amigo que era un compañero del colegio, mi mejor amigo en ese momento. Me dice, oye, llegó el Mortal Kombat porque nosotros coleccionábamos como revistas de videojuegos, eso se encontraba en los kioscos, ¿no? Como la Club Nintendo, no sé, el Game no sé cuánto, habían hartas revistas que hablaban de videojuegos y estábamos esperando que apareciera el Mortal Kombat y llega el Mortal Kombat a unos flippers allá en Viña y mi amigo me dice, vamos, me acuerdo que salimos del colegio y partimos a jugar. Y efectivamente estábamos jugando y mi amigo ya había jugado, había cachado algo y mi amigo además como teníamos las revistas se sabía hacer los movimientos. Ya, solo viendo la revista ya se había aprendido sin haber jugado tanto en la máquina, sabía hacer los movimientos, se lo había aprendido. Y le hace un fatality a la persona que estaba jugando, que nosotros no sabíamos quién era, estaba jugando, él se metió la ficha, le hizo lo mató, le hizo el fatality, y este tipo se enoja y le manda un aletazo a él, y ahí cuento que me doy la espalda como arrancarme y me pega una patada en el poto, ¿no? Dije, experiencia inmersiva, dije, ahí está la verdadera inmersión de los videojuegos. Y claro, me acuerdo que fue como extraño, fue doloroso, porque para nosotros era un espacio seguro los flippers, nosotros íbamos a pasarlo bien, a encontrarse con gente. Y pasó que estaba este tipo, que aparte era más grande que nosotros, más grande, de él tenía como 12 y nosotros como 9, ¿no? Y lo fuimos a acusar con la mamá de mi amigo. Y partimos para allá. Y la mamá partió para los fríos a encontrarse con el tipo. Y no lo pilló. No lo pilló, pero me acuerdo que le habló al tipo de la caja, que también debe ser un adolescente, que por qué dejaban entrar a personas violentas, que no podía hacer, que él tenía que defender a los niños que estaban ahí. Entonces, cosas que de esa época, hoy día yo creo que nadie dejaría a sus hijos solo a esa edad en un espacio así. Como había más confianza quizás, sí. Pese al riesgo de que alguien te pegue una patada en el poto, había más confianza en compartir sin peligro en estos espacios. Pero son experiencias que quedan. Sí, obvio. La experiencia de conjunto que también se ha perdido básicamente, o sea, no básicamente, sino que por este tipo de juegos que ahora se juegan en la casa. Entonces ya no tienes la experiencia del conjunto. No, es que yo hablo con 100 personas, sí, pero uno está en Londres, el otro está en Indonesia. No es lo mismo. O sea, pero igual hacen relaciones de amistad, son distintas, estoy de acuerdo, yo no tengo ese tipo de relaciones, o quizás sí, yo me acuerdo cuando aparecieron los blogs en 2008 y uno estaba haciendo, 2006 creo, estaba haciendo sus primeros ejercicios literarios, probando sus cuentos online. De hecho, yo a la mayoría de los escritores que son mis amigos actualmente, el Diego Zúñiga, Pablo Toro, Simón Soto, yo los conocí en esa época de los blogs. Y entablamos amistades, un año por lo menos, comentando, ¿no? Hablando de libros en estas páginas, hasta que me acuerdo que un día vine a Santiago y me junté con ellos y nos fuimos encontrando. No sé si será así con las comunidades de videojuegos, porque claro, efectivamente uno no sabe con quién está, ¿no? Uno no sabe. Hace poco vi un documental muy, muy bonito, no me acuerdo el nombre, me voy a acordar para que aparezca aquí abajo. De un tipo que tenía una condición de estas que no se pueden mover, ¿no? Y estaba como postrado en una silla, lo dejaban en una silla, y esto sin su familia, la familia no lo sabía. Él jugaba un juego online, ¿no? Creo que era el LOL. Y él jugaba este juego online y logró tener un montón de amigos que lo querían mucho, que nadie sabía que padecía esta imposibilidad de comunicarse con el resto físicamente, pero sin embargo lo hacía en la virtualidad del videojuego que él jugaba. Obviamente se demoró mucho en confesarle a los amigos que efectivamente, porque nunca quería juntarse, todos los amigos se juntemos, nos vamos a juntarnos todos los que jugamos este videojuego, y él no quería, ¿no? Y después a una persona le confiesa que él tiene una condición, ¿cierto? Una enfermedad de estas que van avanzando, ¿cierto? ¿Degenerativa? Sí, y que él no podía juntarse, ¿no? Entonces como que al principio no le creen, después sí se dan cuenta de que esta persona, pero era una persona completamente, digamos, celebrada y admirada dentro de su comunidad, que una experiencia que él jamás hubiera tenido en la vida real, y sí la logró tener en la virtualidad. Entonces ahí me generan cosas, pues si uno en realidad piensa hoy día el tema del TikTok, o sea, hay influencers que ya son como mis hermanos, como que los veo todo el día, sé dónde están, sé dónde van, ¿cierto? Y no lo he visto nunca en la vida real, nunca he intercambiado una palabra con ellos, sin embargo están presentes, digamos, en nuestra vida como personajes al menos virtuales. Entonces sí, evidentemente la pantalla, el online ha cambiado un poco la forma de relacionarnos.
no sé si para mal o para bien, pero sí los cabros chicos, los más jóvenes, ¿cierto? Tienen otras formas de relacionarse que no son tan físicas como las que teníamos nosotros. ¿Algo más vas a comentar algo? ¿No? ¿Tu estilo de juego preferido? Viste qué buena pregunta. El beat'em up, me gusta el beat'em up hasta el día de hoy, cada vez que sale como decías tú, retromanía, que reinventan. Hay uno que se llama River City Ransom, que yo lo jugaba en Nintendo. Y ahora salió como la versión con mujeres, que se llama River City Girls, ¿no? Que son escolares que están ahí peleando porque van a buscar a sus novios secuestrados dentro de un colegio oriental. Y no, es increíble, yo llevo muchas horas jugando y estoy pegado ahora, hace como un mes pegado. Lo que me decía hace un rato el tema del tiempo, yo soy escritor, entonces tengo que leer mucho, me gusta, estoy estudiando literatura además, entonces lo que he hecho yo es como ya, si voy a leer durante 2 horas, voy a jugar media hora, juego media horita ahí, y como estos juegos uno ahora, cuando uno era chico, ¿cierto? El Nintendo, Super Nintendo se apagaba y perdía ahí el avance, porque tenía que volver a jugar de nuevo, ¿cierto? Entonces los juegos de ahora no, te guardan la partida, ¿cierto? De hecho a veces yo apago el Nintendo Switch, entonces apago el Nintendo Switch, y ahí pues lo prendo y estoy en el mismo momento donde quedé antes de apagarlo. Entonces así voy avanzando como un libro, voy avanzando las páginas, voy avanzando la etapa, ¿cierto? Y como, digamos así, para ir como no perdiendo como el ánimo de jugar, ¿no? Yo me acuerdo cuando unos chicos jugaban 10 horas, terminaban con los ojos efectivamente cuadrados y con la cabeza así. Sí, y con los Atari que había que poner el Atari 65G, que había que esperar media hora a que cargara el cassette, ¿no? y cruzando los dedos para que cargara, porque de repente se producía el error y había que empezar de nuevo. Sí, a mí me pasó una vez que casi me llamaron al psicólogo, me acuerdo cuando chico, porque tenía la casetera, ¿no? Yo hablaba hace un rato contigo, parece que a ti también te pasó lo mismo, yo siempre iba atrasado. Cuando salió, no sé, yo partí con la Odyssey, esa fue la primera consola que tuve, la heredé de un primo mayor, entonces a mí me llegó la Odyssey cuando salió el Atari. Me llegó el Nintendo cuando salió el Super Nintendo. Y siempre iba así, pues me llegó el Super Nintendo cuando salió la Play, ¿no? Entonces siempre iba un poco atrasado. Y me pasó una vez que en la casetera era como... Este fue como el gran avance que tuvo Atari, porque antes era el cartridge, ¿no? Era el jueguito venía en una cajita que se ponía arriba, ¿cierto? Y después salieron el 65X, yo creo que o es la casetera o los que tenían más plata, la disquetera, que era el disco de 5,5, ¿no? 5,25, el disco grande. El disquete, ¿no? Y a mí me pasó que estaba con la casetera cargando un videojuego, que no me acuerdo cuál era, y típico que partía en el 999, era muy largo, como 1 hora cargando, ¿cierto? Pues te quedaban como 12 segundos, error. Y yo agarré la casetera y la tiré, lejos. Mi mamá llegó indignada porque casi la rompí, pues. Entonces como que esta falta de autocontrol, este niño videojuego, psicólogo, ¿no? Y me tuvieron amenazado con que me dieran al psicólogo, yo tuve que reconocer que perdí los estribos siendo muy niño, que perdí los estribos, que en realidad yo no voy a tirar más la casetera contra la pared, pero que me había pasado esto, que había estado 1 hora esperando y cuando quedaban 5 minutos se me echó a perder. Pero efectivamente uno tenía que esperar antes para poder jugar los videojuegos. Qué bonita experiencia. Llegó el momento que tú no sabías que teníamos en este programa porque no habías venido nunca. ¿Ping-pong? No, te vamos a regalar todos los próximos 3 minutos para que le digas a la gente que no va a ver esta conversación y que no está acá, por supuesto, ¿por qué motivo deberían tener ganas de leer este libro? ¿Por qué motivo deben vender la farmacia? Claro. Ya. Ahí también Play Again, Nostalgia y Videojuegos, ¿cierto? Un libro guardado, ahí se puso todo borroso, para no ser que esto. Claro. Ya, Play Again, Nostalgia y Videojuegos. ¿Por qué? Yo creo que antes del por qué, como definir un poco el libro efectivamente es un ejercicio de nostalgia, pero no de nostalgia como estar pegado con el pasado, sino que de estudiarlo, ¿no? De ver qué pasaba en ese pasado, lo que me habla, tengo 3 minutos, lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? De que, ¿por qué, digamos, yo voy a este recuerdo, ¿cierto? Y qué saco de ahí para el presente, para ahora, ¿no? Como yo no entendía los videojuegos de esta manera como cuando tenía 9 años, sino que ahora la experiencia, ¿cierto? Las lecturas, el estudio me ha dado como cierta mirada de estos videojuegos como dispositivos culturales, como herramientas creativas,
Entonces, si a usted le gustaron los videojuegos, de estos que se jugaban en los Flipper o en Nintendo, este libro le va a gustar. Pero además, yo creo que hay muchas cosas más bien literarias o filosóficas que, aunque no conozcan los videojuegos o no le gusten como a Mario los videojuegos, va a encontrar ciertas ideas sobre cómo se comprende el mundo, ¿no? Como ciertas ideas de cómo hemos creado ciertas estéticas, ciertos relatos, ciertas narrativas, ¿no? Porque acá hay ciertas citas, hay referentes a la filosofía, a Freud, a Walter Benjamin, a Hegel, ¿no? Entonces ahí yo me fui a las personas que han estudiado la cultura, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, y lo apliqué a estos objetos culturales que son los videojuegos. Y además, la última razón, que me pasé los 3 minutos, yo creo que quedó entretenido, que es un ejercicio que da para leerlo o de corrido, o tenerlo ahí, digamos, para ir revisando ciertos pasajes, y además tiene unas ilustraciones que son muy bonitas para tenerlo al lado del Nintendo, al lado de la Nintendo Switch o la Play 5, o la 4, o la 3. Entonces, estas son ilustraciones hechas por mí, y me autofuno inmediatamente. Son técnicas mixtas. Hay algunas que yo dibujé y después con aplicaciones de inteligencia artificial las transformé a una textura más digital, o otras que en realidad, esta por ejemplo, yo la dibujé con un programa que es como el Paint, que te permite hacer cuadraditos, y fui dibujando, o si no, otras que fui dibujando a mano también, y otras que fui jugando ahí con la inteligencia artificial del Photoshop para ir dándole forma. Esta, por ejemplo, estaba dibujada, pero después le agregué detalles de un edificio con inteligencia artificial, de un tanque, y después la pinté. Entonces fui jugando además como con esta idea de la artesanía y la tecnología, para entrar ahí en lo nuevo, ¿no? O formas de cómo entrar a lo nuevo. Artista integral, ¿ven ustedes? No, si no era tan... No era una cosa así tan banal. Ya lo saben entonces, amigos. Play again. ¿Por qué pregunta? Porque cuando uno perdía en los flippers salía game over, si no te preguntaba, insert coin and play again, ¿no? Si querías mover la ficha y jugar de nuevo. Yo sabía que él no iba a dar la respuesta a eso. Y aparte la nostalgia, jugar, rejugar, ¿no? Un libro para nostálgicos y para gente como yo que aprendió, porque aprendí harto, demasiado en realidad, prácticamente no sabía nada. Pero es entretenido, de verdad, le encontró la palabra justa. Uno se entretiene mucho leyendo, pero además cuando uno le busca que siempre la quinta pata a los gatos, me sirvió a mí para conocer un poco hasta este tipo de gente que yo no entendía. La gente que le gusta jugar, que se ve inmerso en esto y que como que pierde otras capacidades, o uno cree que las pierde, porque en realidad están ocupando nuevas capacidades. Uno ya está medio obsoleto, así que... Pero es un objeto libro muy entretenido, muy interesante, se pasa muy bien leyéndolo. Mario. ¿Ah? Y eres Mario. Sí, Mario. Super Mario. Super Mario. Lo encuentro, por supuesto, acá en Queleo Forestal, Mercedes 76, y si son de fuera de Santiago, espacioforestal.cl, con despacho a cualquier ciudad de nuestro amado país. Y en todo el país me imagino que hubo gente que jugó y hay gente que hoy juega estos juegos tan entretenidos, interesantes y con esta mirada distinta que le está dando Daniel Hidalgo. Así que absolutamente recomendable. Un placer estar contigo. Esperemos vernos en otra oportunidad. Sí, esperamos. Y a ustedes, por supuesto, nos vemos en un próximo Charlando en el Forestal. Un aplauso para él.